Hoy es el día clave para la misión Artemis II. La cápsula Orión, con sus 4 tripulantes a bordo, ya está en la órbita lunar y pronto iniciará las observaciones de la cara oculta de la Luna. Pero además está a punto de alcanzar el punto más lejano de la Tierra al que han llegado los seres humanos en la historia. Vamos con Judy Mora, corresponsal de Noticias Caracol en Miami, Florida. Judy, ¿cómo avanza la misión a esta hora? Margarita, pues a esta hora la misión Artemis II avanza según lo previsto, mientras la cápsula Orión ya se encuentra bajo la influencia gravitacional de la Luna. Desde pasada la medianoche, pues la nave entró en la llamada esfera de influencia lunar y en apenas minutos, o más bien en este preciso instante, ya hacia las 12:56 de la tarde, hora Colombia, ya la tripulación pues supera el récord de la mayor distancia que han alcanzado los seres humanos desde la Tierra. Esos son más de 400.000 kilómetros de nuestro planeta. Ya más tarde pues vendrá un nuevo hito histórico. La nave realizará el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, pasando a unos 6.500 kilómetros de su superficie. Durante ese paso, pues los astronautas quedarán sin comunicación con el control de misión por cerca de 40 minutos. Esta mañana, al despertar, los astronautas fueron sorprendidos con un mensaje especial. En medio del silencio del espacio profundo, la cápsula Orión se acerca a la Luna. Desde la medianoche, la nave entró en una nueva fase, sumergiéndose en la llamada esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra. En la mañana de este 6º día de misión, la tripulación despertó con un mensaje especial grabado por el astronauta Jim Lovell, piloto del Apolo 8. Hello, Artemis II. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood. Les dio la bienvenida a lo que calificó como su antiguo vecindario. Les recordó que hoy es un día histórico para la exploración espacial. Les pidió no olvidar disfrutar de la vista y les pasó simbólicamente la antorcha a los astronautas que hoy continúan el legado de las misiones Apolo. Cuando Frank Borman, Bill Andrews y yo orbitamos la Luna a bordo del Apolo 8, le brindamos a la humanidad su primera visión de cerca de nuestro satélite y obtuvimos una perspectiva de nuestro planeta natal que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles esta antorcha a ustedes mientras rodean la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte. Ahora, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, la cápsula Orión de la misión Artemis II supera la mayor distancia que ha alcanzado un ser humano en el espacio. Durante este sobrevuelo lunar, que se extenderá por más de 5 horas, los astronautas observarán y tomarán fotografías de regiones poco exploradas de la superficie lunar, incluidos cráteres y formaciones geológicas que permiten entender la historia temprana del sistema solar. La entrada a la cara oculta será a las 5:44 de la tarde, hora de Colombia. La nave pasará por detrás de la Luna. En ese momento se perderá la comunicación con la Tierra durante alrededor de 40 minutos. Hacia el final de ese periodo de observación, con el que se busca hacer un mapeo de la cara oculta de la Luna, la tripulación presenciará desde el espacio un eclipse solar de 1 hora de duración. Para ellos, el sol comenzará a ocultarse tras la Luna a las 7:35 de la noche, hora de Colombia, con lo que los astronautas podrán no solo ver la corona solar, también buscar destellos de luz provocados por el impacto de objetos rocosos contra la superficie lunar. Eso sí, el punto exacto de mayor lejanía, es decir, ese récord absoluto se alcanzará a las 6:07 de la tarde, hora de Colombia, cuando la nave esté a unos 406.000 kilómetros de nuestro planeta. Cifra que quedará en los libros de historia en este nuevo capítulo que se abre sobre la exploración espacial. Así es, Judy, según lo previsto, ya Orión ha llegado a esa distancia de 400.171 kilómetros a la cual había llegado Apolo 13, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy estamos en el día 6º de la misión Artemis II y este gráfico que vemos aquí nos ayuda a entender lo que ha ocurrido hasta hoy. En el número 1 vemos el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, que ocurrió el miércoles pasado, el 1 de abril. Después, en el número 2 tenemos el apagado del motor principal.
El paso 3, cuando Orión estaba orbitando sobre la Tierra, se separó de la nave, de su etapa de propulsión, y quedó exclusivamente la cápsula Orión, que lleva a los 4 astronautas. Eso ocurrió ya en la órbita terrestre alta de la Tierra, y ahí en el paso 4 empezó lo que se denomina chequeo de sistemas, es decir, verificar que todo estaba bien. Todo esto mientras iban ya con rumbo a la Luna. Hoy estamos en el punto crucial de esta misión, que es la que vemos ahí con el punto 5. Desde las 11:42 de la mañana, Orión está en lo que se denomina la zona de influencia lunar, es decir, que está pasando a una zona que ya no está dominada por la gravedad de la Tierra, sino que está atraída en forma más fuerte por la Luna. La vemos ahí ubicada en lo que se denomina el lado oculto, el lado lejano de la Luna. Exactamente a las 12:56 de la tarde, es decir, hace solo unos minutos, se rompió el récord del Apolo 13, que en 1970 llegó a ubicarse a 400.171 kilómetros de la Tierra, el lugar más lejano que ha alcanzado una misión con humanos a bordo. Orión llegará hasta 406.760 kilómetros, pero eso ocurrirá a las 6 de la tarde de hoy, a las 6:02 minutos, para llegar al lado lejano de la Luna y marcar este nuevo hito de distancia del hombre en el espacio profundo. A la 1:45 de la tarde, es decir, en 40 minutos, empezará esa etapa de observaciones lunares. Duran entre 5 y 7 horas para inspeccionar precisamente ese lado de la Luna oculto y lejano. Un recorrido que incluirá 40 minutos sin contacto alguno con la Tierra. Eso ocurrirá al final de esta tarde. Y ahí en el gráfico estamos viendo en azul lo que falta por ocurrir en la misión, que es básicamente el viaje de retorno de los astronautas y los pasos necesarios para reingresar a la atmósfera y amerizar en el Océano Pacífico este viernes 10 de abril. Eso ocurrirá, por supuesto, entre hoy y el viernes, si todo marcha según lo previsto. Pero para hablar de hoy, del día crucial en los anhelos estadounidenses de volver a pisar la Luna, nos acompaña Germán Puerta, exdirector del Planetario Distrital y experto en astronomía. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias, Margarita, por la invitación. Muy emocionante este día. Un día para los registros históricos de la ciencia, de la astronomía y de la exploración del espacio. Hablemos precisamente de lo que estamos viendo hoy. Se acaba de marcar el hito, la llegada a esos 400.171 kilómetros que había alcanzado el Apolo 13. Bueno, realmente sí es un récord. Recordemos que en la era Apolo, 27 personas han orbitado la Luna por su cara lejana. La primera fue la misión Apolo 8, que además le dio 10 órbitas a la Luna en 1968. Pero esta misión, 56 años después, pues tiene muchos récords. No solamente este, sino que está llevando a la primera mujer al entorno lunar, al primer afrodescendiente, al primer no estadounidense, y unas tecnologías completamente nuevas respecto a lo que era la era Apolo. Hablemos de ese Apolo 13 y de esa distancia que además se marcó de manera involuntaria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Apolo 13 en su tránsito hacia la Luna tuvo un accidente con un tanque de oxígeno y se canceló el alunizaje. Y por ese motivo no sobrevolaron a la distancia prevista, sino más lejana que las otras misiones Apolo. De hecho, fue una misión sorprendente su recuperación, sí, porque prácticamente no tenían ningún chance. De hecho, a la misión Apolo 13 se le llama el fracaso más exitoso de la NASA, porque fue sorprendente cómo recuperaron esa misión. Sí, el legendario Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Palabras que no quisiéramos oír ahora. Ojalá todo vaya según lo previsto y no haya problemas esta vez. Bueno, llegar lejos, digamos, marca un hito, y a los estadounidenses les encanta esto de ir marcando hitos, ¿no? De ser los primeros, los que llegan más lejos, etcétera. Hablemos básicamente de la tarea de hoy, que es en profundidad, digamos, la cosa científica, las observaciones lunares que nos van a permitir ver. Bueno, recordemos que Artemis 2 es una misión de prueba diseñada para estudiar y probar sobre todo la cápsula Orión.
en sus sistemas vitales, sistemas de energía, de comunicaciones, de navegación, todo el software, toda la tecnología, pantallas táctiles, computadores, inteligencia artificial. Hay pruebas físicas de los astronautas en su respuesta a la ingravidez y a la radiación. Muchos estudios. Y estamos sobrevolando la cara lejana de la Luna con imágenes que nos van a llegar en algún momento con una tecnología extraordinaria. Recordemos que la cara lejana la conocemos desde 1959, cuando la Unión Soviética envió una sonda no tripulada y tomó las primeras imágenes. Y luego conocimos que realmente es una cara muy diferente a la cara visible, totalmente distinta. Mientras que la cara visible tiene estas grandes planicies, la cara lejana no. Está totalmente caracterizada y curiosamente es 2 kilómetros más alta que la cara visible. Y no se sabe muy bien por qué. La cara visible es la que tiene las lunas, los mares, que tanto conocemos. Sí. Al otro lado tenemos montañas, cráteres, ¿verdad? ¿Es así? Es así, totalmente caracterizada y no hay esas planicies y realmente es un enigma. Ahora, es importante que estudiemos la Luna y que conozcamos la Luna por muchos motivos, ¿no? Recordemos que Artemis es un programa que está diseñado para colocar bases en la Luna y vamos a vivir allí en la Luna permanentemente. Entonces, conocer la Luna es importante porque es un cuerpo bastante inerte. Entonces nos trae mucha información de cómo era el sistema solar hace más de 3.000 millones de años, ¿sí? La cara lejana sería interesante para colocar allí telescopios y radiotelescopios, porque pues no tendría el ruido de la Tierra, está protegida de toda nuestra interferencia. La Luna tiene además helio 3, que es un elemento interesante para la energía, pero sobre todo dos elementos más. Primero, Marte. Marte es el objetivo y salir hacia Marte desde la Luna es mucho más eficiente porque hay menos gravedad. Claro. Pero además, habitar en la Luna realmente va a ser algo extraordinario. Vamos a aprender a vivir en otro mundo. Nuestros compañeros en la mesa tienen preguntas para usted, Germán. Bueno, sí, esto es un momento muy emocionante. Germán, Margarita hablaba hace un instante del cambio de la gravedad. ¿Cómo deja ya de dominar la gravedad de la Tierra para que empiece a dominar la gravedad de la Luna? Yo quisiera entender mejor eso y las implicaciones de esto para la tripulación. Bueno, en realidad hemos viajado hacia la Luna. Esto es como un billar cósmico. El encuentro entre la nave Orión y la Luna tiene que ser muy preciso. Yo no sé si decir al milímetro, pero creo que debe ser muy exacto para que la influencia gravitacional de la Luna dé la trayectoria precisa y perfecta para orbitarla y de nuevo aparecer frente a la Tierra y que sea ahora la Tierra, la gravedad de la Tierra, la que domine la atracción hacia la cápsula Orión. De hecho, la transición de la Luna a la Tierra va a ser en parte impulsada por nuestra propia gravedad, la gravedad de la Tierra. Sí, profesor Puerta, este vuelo va a llevar nuevamente a la humanidad muy cerca de la Luna, ¿no? ¿Qué es lo que tanto van a poder observar los astronautas y qué factor va a ser determinante para finalmente decir que en el 2028 el hombre va a poder pisar nuevamente la Luna? Bueno, sí, definitivamente este es Artemis 2, ahora viene Artemis 3 en el 2027, que es una misión de prueba orbital que inclusive va a ensayar el alunizador, que está creo que diseñado por SpaceX. ¿Cómo vamos a descender en la Luna? Eso lo va a ensayar Artemis 3, sin ir a la Luna, es prueba orbital. Viene Artemis 4 en el 2028. Que ya es descender en la Luna, tal vez con la primera mujer en la Luna, y las Artemisas siguientes son las que van a colocar los módulos para establecernos en el Polo Sur, cerca del Polo Sur, donde sabemos que hay millones de toneladas de hielo de agua. Y mira, Margarita, va a suceder algo que solamente podría anticipar la ficción, porque China también tiene este mismo plan, colocar sus bases en la Luna. Y podemos llegar a la situación en la que más adelante veremos que la base lunar de Occidente, de Estados Unidos y Europa, esté frente a la base lunar china.
uno frente al otro. Y será decisivo quién llegue antes. Parece que Estados Unidos aceleró sus planes para llegar antes de China, que había estimado 2030, ¿no? Mira, esta es una carrera, es una era espacial que también tiene unas metas, Marte, sobre todo, pero esta nueva era del espacio incluye agencias espaciales privadas en alianza con los estados. Está China, no olvidemos la India, un competidor importante. Rusia también un poco golpeada por su problema con Ucrania, pero hay agencias espaciales privadas, ahora hay turismo espacial, minería espacial, defensa contra los asteroides, defensa planetaria y mucha ciencia, pero también hay algo de astropolítica o geopolítica en todo esto, ¿no? O mucho. O mucho, sí. Y orgullo nacional y bueno, es una era emocionante realmente. Y algo que quiero preguntarle, porque esto sí también parece de la ficción, y es que esta fecha está coincidiendo con un eclipse. Además, encima van a ver ellos un eclipse que no es visible desde la Tierra. ¿Eso cómo es? Bueno, los eclipses se producen por la alineación precisa de los tres astros. En este caso es la Tierra la que se va a interponer exactamente entre el Sol y la Luna. Es un eclipse de Tierra que va a ocultar la Luna completa, el Sol completamente. Y eso lo van a observar apenas salgan de la órbita y apenas se reinicien las comunicaciones. Vamos a poder observar cómo la Tierra cubre completamente al Sol. Todo eso va a pasar en el transcurso de esta tarde, muchos acontecimientos importantes. Tal vez quisiera preguntar, Germán, una cosa más, y es, hay un momento del recorrido en el que la nave pierde contacto con el centro de control. Son unos 40 minutos más o menos. Sí. Eso pues ya ha ocurrido, pero ¿por qué es tan crítico ese momento? Bueno, son dos los momentos. El primer momento es cuando están cruzando la cara lejana, no hay comunicación. 40 minutos de, bueno, esperamos que salgan a ver, ¿no? Sí, no. Pero el otro momento más crítico es cuando reingresen en la atmósfera terrestre y la temperatura por fricción se eleva a más de 2.500 grados centígrados, allí también se pierde comunicación. Ah, sí, eso debe ser el día viernes cuando ya estén regresando a la Tierra. Sí, momento crítico. Pues nosotros estamos siguiendo aquí minuto a minuto lo que está ocurriendo gracias a la transmisión especial de la NASA que nos está reportando en directo y les estaremos contando a ustedes todas las novedades de estas horas críticas e importantes de la misión Artemis II a la Luna a lo largo de nuestra emisión. Ahora volvemos, Germán, gracias. Y Stephanie, en Cali tiene más de Noticias Caracol.